Buenas noches, bienvenidos al programa de cursos, un programa de conversaciones sobre diversos temas de la realidad local y nacional del Centro de Estudios Superiores Universitarios. Esta noche vamos a conversar sobre un tema estratégico en la calidad ambiental de la ciudad de Cochabamba, cuál es el tema del transporte y vialidad. Asociado a esta problemática está dos impactos fundamentales sobre la calidad ambiental de nuestra ciudad, como es el congestionamiento vehicular y la contaminación atmosférica. No nos olvidemos de que el 80 al 90% de la contaminación atmosférica en la ciudad es producida por el transporte motorizado. Por tanto, resolver el tema del transporte es fundamental para resolver el tema de la contaminación atmosférica. Para conversar de este tema, hemos invitado a mi colega y amigo Hugo Fernández, quien es ingeniero civil de profesión originalmente, ha sido estudiante de la maestría de Gobernanza y Políticas Públicas en el CESU, es docente de la materia de Ingeniería del Transporte en la Facultad de Ciencias y Tecnología actualmente, y él ha sido exdirector del ABC departamental, por tanto, tiene un amplio conocimiento sobre esta problemática. Actualmente le está haciendo una investigación sobre este tema de la contaminación y la congestión vehicular del transporte, particularmente concentrado en la zona sur. Buenas noches, estimado. Bueno, Chalí, muchas gracias por permitirnos tener unos minutos para poder hablar sobre el problema del transporte urbano. Bien, inicialmente me gustaría que nos cuentes cuál es el objetivo y el alcance de esta investigación que estás concluyendo y sobre el cual ya existen algunos resultados interesantes. Bueno, primero, el tema transporte es un tema, como tú dijiste, complejo, pero a la vez dinámico. Es decir, esto se va moviendo muy rápidamente. En ese contexto, hemos tratado de hacer una investigación fijándonos como unidad de análisis la avenida Ayacucho en inmediaciones de la estación terminal de autobuses. A partir de eso hemos generado una serie de trabajos de campo, los hemos ido procesando, hemos agarrado metodologías bastante, no nuevas, pero sino las comunes, y hemos podido generar una serie de afirmaciones que me voy a permitir un poco describir en el transcurso de la entrevista. ¿Por qué escogiste la Ayacucho y 6 de agosto, toda esta zona? Porque primero tenemos el paradigma de la cancha de San Antonio. Y si a eso le agregamos esta variable que significa la estación terminal, por supuesto tenemos una de las zonas más complicadas. No es la única, es prácticamente parte de la cancha, parte de la zona sur, pero tomamos como unidad de análisis precisamente este segmento de vía. Hay este detalle además de que en el Parque Canata se encuentra una de las estaciones de medición de contaminación atmosférica, ¿no?, de la red Mónica. Y ahí los datos nos muestran que esta estación es la que presenta mayores índices de contaminación atmosférica. Es verdad, justamente vimos varias variables que podían tener como referencia datos. Por ejemplo, lo que tú dices era accesible. Segundo, el aforo vehicular, creo que se podía hacer porque teníamos prácticamente una avenida con 8 carriles que nos permitía hacer una medición de la cantidad de vehículos, hacer una simulación mediante la utilización de un programa que utiliza el HCM 2000, pero como un programa pequeño, demostrativo, que podría afirmar lo que vamos a venir desarrollando. Sin embargo, es cierto lo que tú dices, utilizamos eso precisamente por estas dos características. Sin embargo, a partir de esas hipótesis nos dimos cuenta de que este problema no era bidimensional, sino era multidimensional. Por ejemplo, aparecieron los problemas culturales, difícilmente tratados,
ya los vamos a ir explicando. Por ejemplo, aparecieron los problemas, vamos a llamar, de manejo de la gestión pública de la alcaldía. Fíjense, yo voy a hacer ahí un pequeño paréntesis. Si revisamos un poco las ordenanzas, vale decir lo administrativo y legal, se van a dar cuenta que hay ordenanzas que no han derogado, por ejemplo, el parqueo, la aceptación del parqueo en la Avenida Ayacucho cerca a la Roma. Sin embargo, ya por tradición nadie parquea, pero administrativamente siguen estando en vigencia esas ordenanzas. Claro. Es decir, este problema nos muestra de que nosotros no podemos ver en 2 dimensiones ni en 3, sino en n dimensiones que nos van a permitir, por ejemplo, lanzar aseveraciones que en el transcurso del tiempo han ido también otras instituciones generando estudios en algunas de esas dimensiones. Por ejemplo, se tiene el Plan de Movilidad Urbana Sostenible que lo trabajó la alcaldía, la gobernación, la universidad, con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, que nos bota datos que prácticamente concuerdan mucho con lo que nosotros pudimos sacar, pero en ese pequeño trabajo que hicimos. Ya. Entrando a los resultados de esta investigación, has aplicado por lo menos 3 a 4 metodologías de mediciones. ¿Podrías explicar el alcance de esta metodología y qué resultados se ha obtenido particularmente en estos temas de congestión y contaminación? Primero, para cualquier ciudadano, porque es importante la percepción ciudadana, que va a la cancha sabe que el flujo es altamente congestionado, por no decir otra cosa. Entonces, a partir de esa percepción había que aseverar. Entonces, para eso empezamos, por mi formación también, a hacer un análisis del tráfico vehicular. Por no hacerlo muy extenso, primero utilizamos como si fuese una vía multicarril, es decir, por hacerlo más simple. Sin embargo, con esa metodología nosotros pudimos aseverar que era altamente congestionado. Para hacer esta apreciación nosotros utilizamos las normas norteamericanas, la del Manual de Capacidades de los Estados Unidos, donde nos muestran estos niveles de tráfico, A, B, C, D, E. A es el menos congestionado, el libre, y E es el más congestionado. Y prácticamente el nivel F es congestionado. Entonces hicimos ese pequeño ejercicio para realizar esto. Por supuesto nos llevó a hacer varias mediciones, como hemos tenido que aforar el 2014 y el 2015 para generar una serie. El 2013 nosotros para plantear solo fuimos un día y vimos que teníamos una cantidad pero excesiva de flujo vehicular. Pensamos que era una cuestión casual. Entonces, para eso, el 2014 nos planteamos en hacer una medición del flujo vehicular durante una semana. El 2015 también hicimos lo mismo y vimos que iba aumentando, no significativamente, pero sí iba aumentando. Es decir, nuestros aforos estaban, parece que bastante bien realizados. Entonces, a partir de estas mediciones nosotros utilizamos el método del análisis de vías de multicarriles y pudimos entrar al nivel F, que es el que está congestionado. Eso significa que tiene más de 2.300 vehículos hora carril. Fue bastante, no simple, nos llevó bastante tiempo, pero queríamos hacer un análisis más certero. Para eso utilizamos el mismo manual, pero nos pusimos en la realidad objetiva, que era hacer un análisis como una vía urbana. Y para hacer eso había que hacer un análisis más amplio, especialmente de los puntos de intersección. Para eso también definimos bien. El primer punto estaba en la Ayacucho, Avenida Roma, hasta llegar más allá de la diagonal, creo que se llama la calle Arani, una que cruza. Aproximadamente son como 800 metros, cerca de 1 kilómetro de unidad de análisis. Bueno, eso ya era mayor tiempo y mayor dedicación, y ahí sí hicimos un análisis mucho más objetivo.
nos dimos cuenta, por ejemplo, de cosas sencillas. Si tú te ubicas bajando de la terminal para cruzar con la Ayacucho, hay una rotonda y esa rotonda tú das la vuelta para ir por la Esteban Arce. Si solo cerraríamos, ¿con qué? Con cordones de hacer eso, mejoraríamos el tráfico sustancialmente para generar de manera ordenada y planificada ese flujo vehicular para trasladarlo por la siguiente rotonda. Sin embargo, como esas cosas vimos, pero no solo fue eso, sino vimos también de que la señalización que estaba ahí, que eran los semáforos, no estaban bien sincronizados. Es decir, no hay una relación entre el flujo y la programación de los semáforos. No solo eso, pese a haber restricciones, si tú te fijas justo frente a la terminal, prácticamente ya se han vuelto paradas, de hecho, por ejemplo, de los micros que van a Quillacollo, al QV doble. Es decir, cuando necesitamos para descongestionar una vía más ancha, todavía los restringimos con ese, yo lo llamo cultural, porque si tú te fijas, hace unos 20 años en Colombia se llamó la guerra del peso por captar o capturar los vehículos públicos la mayor cantidad de pasajeros, y eso es lo que hacemos, ¿no ven? Entonces ahí no nos interesa el flujo vehicular, lo que nos interesa es que suban más pasajeros. Entonces, fíjense, hemos ido sumando una serie de cosas. Pero bueno, entonces con el segundo método, igual vimos que en cada intersección el nivel de flujo vehicular era congestionado, F. Entonces, nuestra primera apreciación, si bien había sido muy rápida, pero a detalle nos dimos cuenta que estaba bien. Y finalmente, la tercera, utilizamos un programa que pudimos bajar de manera demostrativa del Internet, que es el Syncro, que utiliza también parámetros del HSM 2000-2010, que es la, vamos a llamar, el manual que nosotros utilizamos para medir los niveles de flujo. Y no sé si te pasé, inclusive pudimos con algunos alumnos hacer un vuelo de dron para mostrar cómo, pero visualmente, cómo se genera ese embotellamiento. Es decir, necesitamos vías de este tamaño y la realidad nos da vías más estrechas, por lo que te contaba, no solo por eso, sino porque el peatón definitivamente, y esa es otra de las conclusiones, no ha sido considerado en un lugar donde existe mucho comercio. Es decir, el peatón no existe. No existe. Si tú vas a preguntar cuáles son las políticas viales para el peatón, dicen no hay, no existe, finalmente está librado a la suerte. Entonces, fíjense, empezamos a constatar esta serie de dificultades que como sumatoria nos daban lo que ya habíamos visto, es decir, nuestra primera percepción. Y finalmente hicimos correr ese programa Syncro donde prácticamente reproducimos lo que hicimos con el análisis de la vía urbana. Es decir, los tres métodos nos decían que el flujo en esa unidad de análisis era altamente congestionado. Para ser más claro, nivel F. Entonces, parte o la mitad de nuestro trabajo había sido concluido, porque el trabajo era el estadio situacional del tráfico vehicular en esa zona, pero asociada a la contaminación atmosférica. Claro. Entonces ya teníamos la mitad del trabajo. De manera paralela también fuimos trabajando con la red Mónica, nos proporcionaron datos el gobierno autónomo municipal de Cochabamba, es decir, tuvimos acceso, no hubo problema, aunque esta información es pública. Sin embargo, es bueno que al margen de los datos, ellos, como están encargados de esto, nos generen algunas apreciaciones que nos sirvan como puntos de análisis. Entonces nos dieron buena información, agradecemos, y no solo eso, sino que también el gobierno autónomo municipal de Cochabamba nos proporciona la calidad de vías que tenían en la zona sur. Esto viendo las posibles alternativas de solución, porque esto no se soluciona, sino hay que ir disminuyendo el problema con cada uno de los aspectos que vayamos tocando. Por ejemplo, ahora aparece dentro de los sistemas de transporte el transporte férreo, entonces eso también nos ayuda a hacer otro tipo de análisis. Entonces, hasta aquí llegamos y lo que vimos
en la parte de la contaminación atmosférica era que los índices de mayor contaminación estaban en la zona sur a través de los datos de la estación del Parque Kanata y en relación a los datos de la estación de CEMAP. Es decir, teníamos comparando. claro, comparando, porque había que comparar. Entonces, eso también pudimos observar. También pudimos observar que esta red automática, por ejemplo, nos proporcionaba datos de las partículas los mayores a 10, el PM10. Después teníamos el ozono, el dióxido de nitrógeno. Entonces, en base a esas tres mediciones que tenemos, nosotros pudimos hacer alguna serie de apreciaciones. Ahora, hay estos dos puntos que has mencionado sobre la problemática que me interesaría destacar. El tema cultural, cuando hablas de la problemática cultural de esto, te refieres a la cultura de los ciudadanos respecto al transporte, a las disciplinas que existen en su uso cotidiano del transporte. ¿Cuál es el alcance de esto? Sí, y permíteme completar la anterior idea, la verdad es que se me estaba yendo. Para tener, así como dicen, datos muy evidentes, muy elocuentes, tenemos normas ambientales, por ejemplo, tenemos la ley 1333, que viendo y haciendo una relación con la norma boliviana 62011, tenemos límites permisibles totalmente diferentes. Por ejemplo, para las partículas PM10, tenemos que la norma permisible para 24 horas de medición son 150 micrones en la ley 1333 y en la norma boliviana de 50. Entonces, cuando nosotros queremos utilizar la norma, si tenemos ganas de ocultar algo que es muy evidente, por supuesto agarramos la ley 1333. Es más flexible, digamos. Por supuesto, además los valores son muy grandes. Entonces, lo único que hacemos es mostrar que todavía estamos en límites óptimos. Y eso, para mí, no es lo prudente. Fíjate, yo tengo un problema producto justamente de la contaminación atmosférica. Yo soy asmático. Y ayer escuchaba también en no sé qué canal de que dicen que a partir de la contaminación atmosférica en Cochabamba se producen 200 problemas cardiorrespiratorios en la ciudad de Cochabamba. Yo debo ser uno de ellos, pero no creo que sean 200. Es decir, ese es el problema. Es decir, no podemos ocultar con números. La realidad es mucho más grande y evidente. Entonces, primero quería recalcar eso, de que si nosotros utilizamos los límites de medición de la contaminación atmosférica, así como hemos utilizado para la medición del flujo vehicular, es mejor tirarnos contra la realidad. Agarraremos estas normas, además que están, ¿cómo les puedo decir?, concatenadas con las normas de Naciones Unidas. Es decir, yo prefiero agarrar esas normas para que de manera seria y responsable empecemos a pensar en que parte de estas alternativas deben ser las propuestas de políticas públicas. Entonces, a eso estamos apuntando. Entonces, ahora vuelvo a lo cultural. Primero, que si tú te fijas, el parque automotor va creciendo a un promedio de 8 a 12% cada año. Entonces, es una barbaridad. Si tenemos así, dentro de poco, les digo, 10, 20 años, vamos a tener mayor cantidad de vehículos de que personas. Entonces, no sé qué tipo de planificación estamos pensando en una ciudad, no entiendo. Entonces, ese es un problema. Entonces, a partir de eso, por ejemplo, si tú te fijas de la manera más cotidiana, no existe un respeto por el peatón. No hay políticas, no hay sensibilidad ciudadana, ni siquiera cultura. Yo al otro día estaba en un vehículo público y el conductor estaba sonando su bocina, contaminando no solo nuestros oídos, sino que a un viejito que no podía caminar le estaba obligando a qué cosa. Es decir, no tenemos respeto ni cultura de nada. Entonces de pronto aparecen iniciativas, yo no sé si las más sensatas,
pero por ejemplo aparecen las ciclovías, yo no sé qué es eso. Creo que la ciclovía, si tú te fijas, ha causado más accidentes, más tragedia, que pensar primero en desarrollar a partir de las instituciones públicas un poco de apego a algo más, saludable, creo que llaman más amigable, o llamen lo que quieran, con nosotros mismos. Es decir, qué agradable sería que en cada institución, por ejemplo, premien por el uso de la bicicleta. Claro, o sea, sería agradable. Estimular. Pero no hacer esas ciclovías que no sé qué es, cuando tú te fijas, esto se llama accidentalidad, ves que ya han habido 2 atropellos en la ciclovía, es decir, no entiendes. Primero porque no sé qué es eso, llaman ciclovía, y segundo porque no hay cultura, es decir, no estamos apuntando a lo que deberíamos apuntar. Después, tú sabes que por nuestros padres, nuestros abuelos, el lugar de la cancha era un lugar donde se reunían las personas, es decir, yo por ejemplo... Un espacio de socialización. De socialización, yo por ejemplo ahí todavía tenía ahijaditos y todo, es decir, en esta relación multicultural. Eso todavía se tiene, pues si tú vas con tu mamá, te dice, pucha, quiero ir a la cancha a comprar una aguja, ¿por qué? Porque ahí siempre he comprado. Entonces, todas esas cosas nosotros deberíamos ir sumando para ver cómo disminuimos el problema del tráfico vial, que es el causante, como tú dijiste al principio, del más del 80% de la contaminación atmosférica. Dentro del trabajo haces una serie de recomendaciones y entre ellas estás proponiendo unas formas de transporte masivo como posibilidad para enfrentar esta problemática. ¿Podrías desarrollar estas recomendaciones de política pública o para mejorar el sistema de transporte que está en el trabajo? Mira, esto yo lo lancé antes de la llegada del tren metropolitano, que está llegando, es cierto, pero creo que está llegando despacio, pero está llegando. Esto te digo porque yo lo lancé antes de que venga esto. Sin embargo, me vas a permitir hacer comparaciones entre estos 2 sistemas de transporte que no son diferentes, son complementarios. Fíjate cómo es la política de planificación del transporte. Si tú analizas históricamente, hay datos de la Facultad de Arquitectura, del programa, del Plan de Movilidad Urbana también, nuestra planificación del transporte ha sido dada justamente por la comunicación que había con el eje de Quillacollo, y si tú te fijas empiezan a asentar diferentes industrias, como al otro lado, no ve al lado de la Villazón, al lado de Sacaba igual. Y si te fijas en la petrolera, es decir, esos han sido los argumentos para planificar el transporte urbano. Entonces no existe pues ningún tipo de racionalidad, todos convergen a la cancha. Entonces no tenemos planificación. Y si nosotros queremos empezar a generar un transporte ya articulado, vale decir, esas líneas periféricas, circulares que en Santa Cruz llaman, ¿qué se llaman? Los anillos. Los anillos, podríamos tener una mejor planificación. Sin embargo, nosotros comenzamos así y, bueno, ahí lo dejamos. Sin embargo, es cierto, nosotros tenemos que generar esta conexión entre los diferentes sistemas de transporte. Por ejemplo, partimos de estas realidades, de estos datos técnicos. La velocidad promedio en esa unidad de análisis en la Ayacucho para el transporte terrestre es aproximadamente de 12, 15 kilómetros por hora. Esto está corroborado con el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, han sacado un dato similar. Sin embargo, el transporte del tren tiene como dato de diseño 45 kilómetros por hora, quiere decir 3 veces más, eso nos ayudaría. También va a llevar 3 veces más
si nosotros planteáramos, por ejemplo, este bus de transporte rápido, que es una respuesta por lo menos hace 40 años atrás, que nosotros podíamos implementar, pero habría que ver, por ejemplo, cómo se concatenan estos dos sistemas de transporte, pero no solo eso, sino a partir ahora de las paradas que están dejando, por ejemplo, el tren metropolitano, nosotros podríamos generar ese transporte ese transporte pequeño de llevar 8 o 10 pasajeros a partir de estas terminales que van a tener. Claro, o sea, entonces debemos empezar a planificar en ese sentido. Bueno, lastimosamente los tiempos se nos han acabado. Agradecemos a Hugo por esta interesante presentación. Vamos a continuar este tema en otro momento porque con el transporte metropolitano, con el tren metropolitano, se está actualizando esta discusión y seguramente vamos a volver a conversar con Hugo. Muchas gracias, Hugo, por participar. Gracias, Charlie. Buenas noches.